Los relatos bíblicos que encontramos después de la caída de Adán y Eva nos hablan de cómo la desobediencia de ellos se hizo más grande. La fisura que se abrió en la creación de Dios se fue expandiendo y tuvo consecuencias en muchos lugares y de muchas formas. De una desobediencia y vergüenza que ellos sintieron cuando Dios se presentó, ese pecado se convirtió luego en rebelión y desafío abierto contra Dios. Y en las historias de la Biblia que vamos a estudiar hoy, vamos a encontrar cómo la obra de redención, el plan de salvación que Dios puso en marcha, no solamente fue suficiente para deshacer las obras de Adán y Eva, el pecado de Adán y Eva, sino todas las rebeliones que los seres humanos luego desarrollaron. Y esperamos que la lección de hoy sea una bendición para todos ustedes. Hola Johnny, ¿cómo estás? Un placer verte, Rafael. Gracias igualmente. Hablar de rebelión es triste, pero termina, como tú dijiste, en algo positivo. Correcto, porque los temas que estamos estudiando son rebelión y redención. Oremos entonces para que el Señor nos ayude a enfatizar la redención. Amén. Amante Dios, que la redención de la sangre de tu Hijo pueda ser el centro de nuestro diálogo. Amén. Y que al comprender la rebelión nos apartemos del pecado para acercarnos a ti. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. 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 Johnny, vamos a comenzar el estudio de hoy hablando acerca de Caín y Abel. Yo me imagino cuando estos primeros padres tuvieron a su pequeño hijo, fue una gran emoción. Procrear, el milagro de la procreación. Ser parte con Dios en traer vida a este planeta. Exactamente. Yo me imagino que la primera impresión que ellos tuvieron fue que se sintieron maravillados acerca de ese poder que Dios compartió con ellos de poder reproducirse. Y no solamente eso, sino teniendo en mente la promesa de Dios de que vendría una salvación, una redención, y pensando que posiblemente Caín iba a ser ese autor de la salvación. Pero la felicidad de ellos no duró mucho, lamentablemente. La Biblia nos dice un tiempo, pasado un tiempo. Correcto, pasado un tiempo, y lamentablemente el pecado que Adán y Eva introdujeron al mundo se manifestó rápidamente en sus hijos. Tuvieron 2 hijos y los 2 hijos eran muy diferentes. En la historia se concentra en estos 2. Correcto. Y entonces vamos a ver en el libro de Génesis, capítulo 4, los versículos 3 al 7, luego llegando al momento donde traen la ofrenda a Dios. Versículo 3. Pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno, ¿no serías enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, acechando. Con todo, tú lo dominarás. Una de las primeras cosas que uno puede sentir cuando uno lee este pasaje es simpatía por Caín, porque trajo su ofrenda y Dios la rechazó, Dios no miró con agrado la ofrenda. Y por supuesto uno se pregunta, la pregunta obligada aquí es, ¿qué motivó que Dios rechazara la ofrenda? Las 2 ofrendas eran diferentes. Sí. ¿Sería ese el motivo? La verdad no la sabremos con detalle hasta que Dios nos revele los detalles. Pero sí entendemos 2 cosas. Una, que se le dio instrucción a los primeros padres, que ellos deben haberle enseñado a Caín y Abel, que debían sacrificar animales. Al mismo tiempo sabemos que las ofrendas que se traían al santuario incluían también ofrendas vegetales.
Se podían traer ofrendas de libaciones, es decir, de vino, de jugo de uvas y de aceite, y también de trigo, y de otras formas de origen vegetal. Así que el detalle no debe estar, Rafael, en el contenido de la ofrenda, sino en el motivo y la actitud y sentimientos del que la trajo. Bueno, ese es un tema que creo que es de gran importancia, Johnny, porque los motivos son lo que le dan valor en muchos casos a las acciones. En otras palabras, tú puedes hacer algo con un motivo, algo correcto, con un motivo equivocado, y entonces esa obra es mala. Correcto. Por ejemplo, amistarse con alguien con el motivo de sacar algún beneficio, eso ya es una obra mala, buscar esa amistad. Pero amistarse con alguien con el motivo de ayudarlos, de darles la bienvenida, de hacerlos sentirse bienvenidos, entonces eso le da una calidad positiva a esa amistad. Entonces, en el caso de Caín, una de las cosas que nosotros podemos ver rápidamente es que cuando Dios no se agradó de su ofrenda, la reacción de él no fue humilde, sino que la reacción de él fue de enojarse. Porque si yo te traigo un reclamo a ti, Johnny, posiblemente por nuestra amistad, tú preguntes, bueno, ¿y qué pasó? Como queriendo arreglar el problema. Pero en el caso de Caín, Caín no era que quería arreglar el problema, sino que se enojó contra Dios, porque ya Dios veía que él traía una actitud y Caín rápidamente la demostró. Y vamos a hablar de ese tema, o vamos a mirar otro versículo en Miqueas, capítulo 6, versículos 6 al 8, que nos hablan acerca de la importancia de la actitud con la cual nosotros nos presentamos ante Dios. Versículo 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces aquí tenemos dos elementos de presentarle ofrendas al Señor. Número uno es el acto en sí, esa forma externa. Aquí se habla de traer carneros, de traer ofrendas vegetales, de traer aceite, de la forma como venimos ante Dios. Pero también en la segunda parte del pasaje habla acerca de esa actitud interna. ¿Cómo ve Dios nuestros actos de adoración? Dios estaba interesado en Abel y en Caín, de manera igual. Inclusive, algo muy positivo de la historia es que es Dios el que se acerca a Caín, a interrogarlo y a dialogar con él para resolver el problema. Dios está buscándonos siempre. Dios quería poner en Caín esos sentimientos que describe Miqueas, pero Caín tenía su corazón torcido. Notemos que la palabra, el verso 7 de Génesis 4 dice, con todo tú lo dominarás. Y ahí está la promesa, Rafael. Nosotros podemos dominar el pecado al someternos y al entregarnos al Señor Jesús. Y de esa manera podemos ver los sentimientos que Miqueas habla. Los sentimientos de buscar honrar a Dios, amar a Dios. Esa es la motivación que debe traer y que debe estar detrás de cada sacrificio que hacemos. Bueno, el Señor dijo, lo que pide Dios de nosotros es hacer justicia, amar misericordia, humillarnos ante Dios. Es la actitud necesaria para darle valor a nuestro servicio a Dios y a nuestro comportamiento en la sociedad. Dios mira lo que hay en el corazón. El que nosotros podamos traer dinero, por ejemplo, y dar ofrendas grandes o hacer contribuciones grandes, hacer inclusive cantos muy hermosos en la iglesia, si no están acompañados por hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Dios, entonces esas cosas no tienen valor ante el Señor. Dios no necesita, después de todo, que le traigamos ofrendas.
Dios no necesita nuestro dinero, Dios no necesita cantos. Lo que Él quiere ver en nosotros es su carácter reproducido. Pero entonces la historia avanza, la historia de Caín y Abel. Caín tiene serios problemas emocionales, tiene serios problemas de actitud, especialmente en referencia a su hermano. Y eso no tardó en manifestarse en una forma horrible, una forma que Adán y Eva jamás pensaron que podía llegar a suceder en su propio hogar. Vamos a ir a los versículos 8 al 10 del capítulo 4 de Génesis. Caín dijo a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que cuando estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces Jehová preguntó a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Jehová le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces, Johnny, aquí vemos que esa condición emocional o esa condición de rabia, de enojo que tenía Caín, no solamente estaba dirigida hacia Dios, sino que también estaba dirigida a su hermano. No tenemos ninguna evidencia en el poco texto que se nos da aquí en este capítulo acerca del carácter de Abel, de que él haya sido contrario o rival de su hermano. Pero lo que sí vemos es esa pasión excesiva que lo llevó al fratricidio, que lo llevó a derramar la sangre de su hermano. Y eso fue lo que Dios vio en Caín cuando rechazó su ofrenda, que venía lleno, cargado de algo negativo. Odio contra su hermano. Odio contra su hermano. La historia, por supuesto, es incompleta porque la Biblia no hay espacio ni tiene la agenda de contarnos todos los detalles. No sabemos por qué Caín llegó a ser agricultor y Abel llegó a ser ganadero o tener su pastor de ovejas, de sus animales, tener su manada de animales. No sabemos por qué. Lo que sabemos es lo revelado. Y lo que más me da consuelo en esta historia tan terrible, que los que hemos leído ya la conocemos, lo que me da consuelo, Rafael, es que Dios toma la iniciativa de venir a hablar con Caín. Y esto me hace pensar, si Dios estaba dispuesto a hablar con Caín, entonces Dios está dispuesto a hablar conmigo. Porque yo no he matado a mi hermano, ni tengo interés en matarlo, ni he pensado, ni he tramado, ni lo he llamado al campo. Dios puede hablar conmigo. Y esa es, para mí, la enseñanza número 1 de esta lección. Dios busca al pecador para hablar con él. Y la lección número 2, lo que Dios sale de la boca de Dios, tú puedes dominarlo. Esta idea de que tú puedes dominar el pecado, por supuesto, ocurre únicamente porque Dios es el que da la palabra del poder. Nosotros no estamos sujetos al pecado, podemos ser liberados. Dios lo declaró desde el primer homicidio en esta tierra. No estamos sujetos y tú puedes dar las buenas noticias a los que te rodean. Ahora, Johnny, hay otra cosa. Dios habló con él, pero Caín no habló. No, él no escuchó, Dios. no aceptó. Él no habló. Santiago nos aclara a nosotros que nosotros somos tentados cuando somos atraídos de nuestras propias pasiones. Y cuando la pasión concibe, da a luz el pecado, y entonces el pecado produce la muerte. Y aunque se estaba hablando de las consecuencias en la persona en sí que tiene pasiones que dan a luz pecado y eso conduce a la muerte propia. En el caso de Caín, literalmente, esas pasiones negativas que él cargaba en el corazón, esa furia, ese resentimiento contra Dios, alguna cosa tenía, dio a luz la muerte de su hermano. Pero entonces viene la reacción, porque así como en el caso de Adán y Eva, que pecaron contra Dios y Dios les dio consecuencias, en el caso de Caín,
también Dios le habló y le dio sus consecuencias. Vamos a ir ahora en el capítulo 4 de Génesis a los versículos 11 y 12. Versículo 11. Ahora pues, maldito seas de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar sus frutos. Errante y extranjero serás en ella. Entonces aquí tenemos algo muy parecido a lo de Adán y Eva, que cometieron un pecado, se rebeló contra Dios y vienen después las consecuencias del pecado. Lo que nos hace pensar, Johnny, que no hay pecados sin consecuencias. Aunque nos parezcan que los pecados son pequeños, que los pecados son insignificantes, la Escritura nos dice claramente que los pecados tienen consecuencias. Y en el caso de Caín, perdió lo más valioso que él tenía. La relación con su hermano. Esa relación con su hermano era lo más valioso que él tenía. Y la perdió por causa de los sentimientos negativos que habitaban en su corazón. Que de esos sentimientos negativos, como leyó Rafael, nace de Santiago, del libro de Santiago, nace el pecado y produce las acciones de maldad que terminan en muerte. Por lo tanto, hermano y hermana, tú y yo tenemos que estar atentos a los sentimientos de nuestro corazón y lo que sentimos particularmente hacia el prójimo y examinarnos. Generalmente nos acostumbramos a enfocarnos en la maldad que hace la otra persona y la justicia que sentimos por causa de la maldad que nos hicieron. Ahí no es que esté el problema. El problema está en lo que sentimos nosotros, que nos promueve a acciones que pueden tener consecuencias hasta de muerte. Rafael, la preocupación mía es no que tú hagas bien hacia mí, sino qué siento yo en mi relación contigo, en mi relación con mi prójimo. Y le pido a Dios que me dé sabiduría para ser humilde y entender cuando los sentimientos en mí están mal, para poder someterme a Él y alcanzar misericordia. Bueno, Johnny, pero tenemos la esperanza, porque así como Dios le habló a Caín, tenemos la esperanza de que Dios, hablando con Dios en oración, hablando con las personas, nosotros podemos arreglar esos sentimientos. Los sentimientos son pasajeros, todos los sentimientos son pasajeros. Toda esa negatividad llega el momento que se deshace, especialmente si nosotros estamos en comunión con el Señor. Amén. Porque Dios, cuando entra en nuestra vida y nosotros captamos el amor de Dios, eso suaviza toda esa parte negativa que nosotros tenemos y cambia lo negativo por lo positivo, cambia la condenación por perdón, cambia el orgullo por humildad. El problema, Rafael, es que una vez que has tenido esa conversión, el mundo no se está sonriendo ante ti. Continuamente encontramos situaciones, acciones contra nosotros que son justas el sentirnos enojados. El problema es que esa justicia que estamos procurando, lo que se convierte es en odio en nuestro corazón. Y es una trampa malévola. El hecho de que otras personas, unos terceros, se intervengan en tu vida y te hagan daño. Ese daño que te han hecho, y justo es que tú te sientas enojado porque es un daño que te han hecho que no correspondía, te convierte en una trampa para el enemigo usar para convertirte a ti en uno que odia. Y así nos autodestruimos. Johnny, vuelvo otra vez con acercarnos a Dios. Porque es cierto, aquí en el mundo nosotros pasamos pruebas y tenemos malas experiencias, pero cuando nos acercamos a Dios, no podemos ver sino en la luz de su amor y en la pureza de su santidad todo el beneficio que Dios nos ha traído a nuestra vida. Y cuando nosotros estamos sintiéndonos bendecidos por el perdón de nuestros pecados, por las bendiciones abundantes que Dios nos da, esas cosas negativas, Johnny, empiezan a perder su filo, empiezan a perder el poder que tienen sobre nosotros, porque hallamos consuelo y hallamos paz en el Señor. Hay poder en la sangre de Jesús. Correcto, correcto. Entonces, bueno, Dios le dio un castigo a Caín y Caín reaccionó. Caín le contestó al Señor y vamos a ver en los versículos 13 y 14
lo que él le dijo a Dios. Versículo 13. Entonces Caín respondió a Jehová: grande es mi culpa para ser soportada. Hoy me echas de la tierra. Y habré de esconderme de tu presencia, errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Johnny, esta reacción de Caín no es una reacción de humildad, sino quejándose. O sea, la actitud de él no ha cambiado. Él está diciendo: ese castigo es demasiado grande para mí. Lo natural es que si él cometió homicidio alevoso, planificado, porque aparentemente él planificó matar a su hermano llevándoselo al campo, no cerca de donde estaban Adán y Eva, sino llevándoselo lejos donde él lo podía matar. Lo natural es que él hubiera tenido que pagar con su vida. O sea, una pena mortal. Pero Dios, en misericordia, lo que hace es que la tierra que ha recibido la sangre de su hermano ahora no le va a producir, sino que está maldita la tierra en lo que a él se refiere. Y a él le parece demasiado grande el castigo, es decir, como que él quería que el castigo fuera algo pequeñito, porque pobrecito él, que no le vaya a suceder algo tan grande. El orgullo del corazón humano cega al ser humano y no le deja ver la maldad de sus acciones y se concentra en sí misma o en sí mismo y no puede entender que hay posibilidad de cambio. Caín estaba en la desgracia del pecado y esa maldición podemos interpretarla de dos maneras, por lo menos. Una es que Dios literalmente y específicamente hizo una magia o declaró unas palabras para cambiar las leyes de física y de la naturaleza y que donde él pusiera la semilla no naciera. A mí no me parece que eso es cierto. La segunda interpretación me parece mejor. Me parece que esto es una consecuencia de la propia acción de la vida de Caín que cambió. La supuesta maldición fue una descripción de lo que sucedería en su vida. Por sentirse acosado y dentro de su cerebro, aquella que decía el rostro caído anteriormente, que se le cayó el rostro, quién sabe qué enfermedades mentales nacieron por causa del trauma de él haber matado a su hermano, y ya no pudo sino ser un errante y un vagabundo, y por eso no sembró más. Cualquiera que sea la interpretación de qué quiere decir esa maldición, lo importante es que hay consecuencias para el pecado. Y las dos consecuencias son ciertas. Dios intervendrá en un momento y viene el castigo del lago de fuego y azufre. Bueno, y el castigo que él decía: bueno, cualquiera que me encuentre por ahí me va a matar por lo que yo hice, y entonces Dios en misericordia le pone una señal. Ahora, hay mucha especulación en cuanto a lo que es esa señal. ¿Tú piensas que podemos entender lo que es esa señal? Lo que podemos entender es que el propósito de Dios iba a cumplir, no le iban a matar. Pero a mí me resulta más curioso de dónde salen todas esas otras personas que lo están persiguiendo, porque el texto no nos dice la respuesta. Tenemos un escritor de la pseudepígrafa, el libro que se llama Enoc, que supuestamente fue escrito por Moisés y no es aceptado en el canon protestante ni en el canon judío tampoco, pero es uno contemporáneo del periodo intertestamentario por lo menos. Y en ese libro dice que los hijos de Adán y las hijas de Adán se procrearon el uno con el otro, que aunque el libro no lo dijera, esa es la única forma lógica. Pero no nos dice cuánto tiempo pasó, no nos dice por qué, si ya habían pasado cientos de años y ya había miles de personas en la tierra, no sabemos. Lo que sí sabemos es que el hermano Caín vivió el resto de su vida en desgracia. Tú y yo podemos salvarle del pecado a nuestros hijos si les enseñamos a ser humildes y a manifestar y a bregar y a tratar con sus sentimientos. Abel no pudo enseñarle a su hermano, no pudieron entenderse, y Caín vivía con el rostro bajo, dice el texto bíblico. Sus sentimientos estaban adentro, hay que sacárselos
y que puedan expresarse para encontrar delante de Dios redención. Bueno, la historia en el libro de Génesis continúa. Caín se fue de la presencia de Dios y se fue a vivir a la tierra de Nod. Más adelante aparece la narrativa de los eventos en torno al diluvio. Y vamos a leer en el capítulo 6 del versículo 5 y otros acerca de esa parte de la narrativa del diluvio. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. La tierra se corrompió delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y vio que estaba corrompida. Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y yo los destruiré con la tierra. Johnny, nosotros vimos en el caso de Caín que Dios tuvo misericordia con él y en vez de quitarle la vida como castigo a la muerte de su hermano, le dio tiempo para que encontrara paz, para que se arrepintiera y volviera a él. Lo último que sabemos de él es que se fue de la presencia de Jehová y ahora tenemos esta gente que está viviendo en maldad, tal vez sus descendientes, personas que han tenido la misma actitud de corazón y dice que Dios iba a acabar con toda esa población. ¿Dónde se ve allí la redención? Esa es una pregunta desafiante porque la justicia de Dios y la intervención de Dios ocurre de una manera radical y completa. La redención yo la veo en el arca. Hay oportunidad de salvación y estuvo 120 años el hermano Noé invitándolos. Muchos hubieran podido venir y Dios hubiera proveído para todos. O hubiera cancelado el diluvio. Correcto. Bien, apreciados hermanos, estamos llegando al final de nuestro tiempo. La lección es amplísima. Todavía están los temas de Esaú y Josué, José y sus hermanos y otros, pero lamentablemente no tenemos tiempo para entrar en esos temas. Vamos a concluir ahora con una oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por la oportunidad de estudiar las Escrituras y encontrar tu obra de redención para deshacer el pecado y el mal en la vida de los seres humanos. Bendícenos y permite que esa redención sea una realidad en nuestras vidas. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias.